Bueno, así como aprendimos a calcular perímetro y área de los cuadriláteros y del triángulo, ahora lo tenemos que hacer con los polígonos regulares. Entonces, el perímetro yo pienso que es muy fácil, es muy sencillo, porque al ser todos los lados de la misma longitud, solamente hay que averiguar cuánto mide uno de los lados y multiplicarlo por la cantidad de lados que tiene el polígono. O sea, es muy sencillo. De ahora en más vamos a llamar L a la longitud del lado y N a la cantidad de lados. Entonces, medimos cuánto tiene uno de los lados de este hexágono regular que hice en este caso. Voy a poner la regla en 10, ¿sí? Entonces mide 5 centímetros exactos. Si midiera 4,9 o 5,1, tengo que anotar 4,9 o 5,1. Tengo que poner las medidas exactas. Entonces tiene 5 centímetros la longitud del lado. Entonces L, que era el tamaño de cada lado, en este caso sería 5 centímetros. Y N es la cantidad de lados que tiene. Como es un hexágono, tiene 6 lados. Entonces, el perímetro es muy fácil en este caso. La única cuenta que hay que hacer es N por L. O sea, los 5 centímetros que mide están 6 veces. Entonces sería 5 más 5 más 5 más 5, 6 veces o 5 por 6. ¿Sí? 5 centímetros por 6, que es la cantidad de lados, serían 30 centímetros. Entonces el perímetro de este hexágono tiene 30 centímetros. Perímetro entonces se va a calcular solamente haciendo la cuenta. La cantidad de lados por lo que mide cada lado. Y esto sale de que cada lado tiene siempre la misma longitud. Bueno, entonces, el perímetro se va a calcular haciendo N por L. Vamos a introducir un concepto nuevo que se llama apotema. Apotema y se simboliza con A sub P, ¿sí? ¿Qué es la apotema? Es la medida que existe desde el centro de la circunferencia hacia cualquiera de los lados, ¿sí? Desde el centro de la circunferencia hacia uno de los lados. Pero ojo con esa medida porque, por ejemplo, yo no puedo tomar la medida de esta manera porque la estaría tomando con un segmento que sería inclinado. Lo tengo que tomar con un segmento que forme 90 grados con el lado, o sea que sea perpendicular al lado. ¿Cómo hago para que sea perpendicular al lado? Bueno, como ustedes ya lo saben hacer, como construía líneas perpendiculares, pongo la escuadra sobre uno de los lados, la regla sobre uno de los lados, siempre la regla primero y la escuadra después, ¿sí? Pongo la regla sobre uno de los lados y la escuadra la deslizo sobre la regla hasta encontrar el centro de la circunferencia. Y ahí marco lo que sería la apotema. Esta sería la apotema. Entonces es el segmento que forma exactamente 90 grados con el lado y sale desde el centro. O sea que esto se llama de ahora en más apotema, que la tracé aquí, pero la podría haber trazado en este lado o en este lado, pero sí o sí tiene que formar 90 grados con el lado. Entonces, en este caso la apotema mide, vamos a ponerlo desde el 10 a la regla, mide 4,3 centímetros. ¿Sí? Entonces, apotema sería igual a 4,3 centímetros. Si lo hubiese trazado la apotema aquí, también me tendría que haber dado 4,3 centímetros. Bueno, ¿para qué trazamos la apotema? Si uno se fija, el hexágono que tenía al comienzo ha quedado dividido en 6 triángulos iguales. 6 triángulos iguales. Va desde el centro hasta cada uno de los vértices de este segmento. Entonces me han quedado 6 triángulos iguales. Y son 6 justamente porque tiene 6 lados. Si hubiese dibujado un polígono de 8 lados, en el interior me hubiesen quedado 8 triángulos iguales. Entonces, para calcular el área de este hexágono regular, recuerden que área era contar cuántos cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro tiene en su interior esta figura. Que al parecer va a tener muchos. Fíjense que aquí ya tengo 2. ¿Sí? Ya sí, debe tener varios. ¿Cuántos tiene en total? Parece que va a ser complicado, por ejemplo, en este sector que no tengo un cuadrado, sino que tengo como una especie de un trapecio, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para buscar una fórmula para que esto quede más sencillo? Bueno, me concentro en este triángulo, en uno de los triángulos que tiene adentro, en donde tracé la apotema, y calculo el área de ese triángulo que nosotros ya lo sabemos hacer.
¿sí? El área de un triángulo, recuerden, vamos, el área de un triángulo, recuerden que era base por altura dividido 2. ¿Sí? Entonces, para este triángulo en particular, la base va a ser el tamaño del lado al que le hemos llamado L. Y la altura sería la apotema. Justo el concepto que hemos visto recién sería la altura de cada uno de los triángulos que tenemos dentro del hexágono. O sea que la base sería la longitud del lado y la altura sería la apotema. Entonces, el área de este triángulo en particular va a ser L por apotema dividido 2. Pero ese triángulo está 6 veces en el hexágono. Entonces, el área del hexágono en particular va a ser esta fórmula, L por apotema dividido 2, pero como ese triángulo se repite 6 veces, sería por 6. Y ahí tenemos el área del hexágono. Y ahí podemos tener el área de cualquier polígono, porque si ahora tomo un octógono, por ejemplo, ¿sí? O un polígono cualquiera de n lados, sería L por apotema sobre 2 por la cantidad de lados que tiene. Aquí lo hice por 6 porque estaba haciendo el hexágono, pero si es un polígono de n lados, sería por n. ¿Sí? Entonces, esta sería la fórmula para calcular el área de cualquier polígono. Pero si ahora uno se fija un poco también, fíjense que entonces aquí la tenemos, ¿sí? N por L por apotema dividido 2. Es lo mismo que está acá arriba, nada más que las letras están cambiadas en el orden, pero es lo mismo. Y a uno dice, bueno, ¿y pero por qué acá tenés la fracción acá y la N está afuera y acá está adentro? Es lo mismo, ¿sí? Porque este N se puede poner N sobre 1 y queda lo mismo. Ahora, si miro esta fórmula también, hay una forma más fácil de aprenderse esta fórmula, porque si uno recuerda, N por L era el perímetro, ¿sí? El perímetro lo calculábamos haciendo N por L, el tamaño de cada lado por la cantidad de lados. Entonces, en vez de poner N por L, yo ahora podría poner en la fórmula del área el perímetro por la apotema dividido 2. O sea que también lo puedo recordar a una fórmula parecida a la del triángulo. El triángulo es base por altura dividido 2. Aquí cambiamos la base por la palabra perímetro, la altura, por lo que sería ahora las alturas que hay dentro de los hexágonos o de cualquier polígono, que es la apotema, dividido 2. Entonces, en vez de base por altura dividido 2, sería perímetro por apotema dividido 2. Volvemos a este hexágono y ahora entonces, ya teniendo la fórmula, vamos a calcular cuántos cuadrados interiores tiene de 1 por 1, que habíamos visto que tenía muchos. ¿Sí? Entonces, usando la fórmula es perímetro por apotema dividido 2. El perímetro ya habíamos sacado que medía 30 centímetros. La apotema medía 4,3. 4,3. Y a todo eso lo tengo que dividir por 2. Entonces, perímetro por apotema dividido 2. No me tengo que olvidar de dividir por 2. ¿De dónde sale este 2? Que hemos tomado en su interior triángulos. Y en los triángulos siempre había que dividir por 2. Entonces solamente queda sacar esta cuenta y se acabó. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Le agrego este 0 y le corro un lugar la coma. O sea que arriba me queda 129. 129 dividido 2 sería la mitad de 129. Lo cual me queda 64,5. 64,5 ¿qué? Como acá tengo centímetro por centímetro, serían centímetros cuadrados. Recuerden que las áreas siempre se medían en centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, metros cuadrados. O sea que aquí adentro de este rectángulo había un total de 64 cuadraditos y medio. Fíjense que habíamos sospechado que había muchos. Si uno quiere saber exactamente cuántos hay un total de 64 de estos cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro y hay una mitad más, 64 y medio.